Aquí caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Y esta jornada de jueves 28 de abril, la edición número 490 de Buena Costumbre tiene como protagonistas estelares al alcalde de Talcahuano, militante de la UDI, Henry Campos. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, pues nosotros aquí bien, alentaditos. Y qué gusto de tenerlo de vuelta por acá en Buena Costumbre, alcalde. Así es, estuve 2 semanas fuera de la zona, así que... Se le extrañó, alcalde. Igual le echaba de menos. Oiga, y por la izquierda viene ingresando Ana Albornoz, la alcaldesa de Santa Juana, militante de la izquierda libertaria. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días. Muy bien, Álvaro. Muy buenos días a todos. Qué gusto ver al colega de nuevo. Yo quiero aprovechar un segundito de su tiempo para contarles que hoy día a las 10 vamos a interponer una acción ante el CERNAC porque Santa Juana estuvo 17 horas sin agua potable. No sé si vieron en las noticias. Sí. Así que hoy a las 10 vamos a interponer una acción para que se compense a los más de 10.000 vecinos que estuvieron sin agua tantas horas. Me imagino con suspensión de clases también, alcaldesa, ¿o no? Sí, hubo suspensión de clases. Suspensión de clases, y hay que ver estas cosas con la empatía suficiente, los enfermos de cáncer, los postrados, las personas que hubo que repartirles agua, instalar los estanques y todo eso, nos costó un gran esfuerzo, tuvimos problemas laborales, y yo creo que fue una negligencia, y evidentemente nosotros tenemos que hacer valer los derechos de los vecinos y vecinas de Santa Juana. 20 minutos faltan para las 9. María José. Hablemos del sueldo mínimo. Ya el gobierno está en plena acción. De hecho, el gobierno mismo advirtió que ya se acabó la instalación y tenemos acuerdo. El ministro de Economía, de hecho, estará en nuestra región. Llega hoy día. Día de hoy. Y ayer llegó a acuerdo con a lo menos entre 9 y 11 gremios de las pymes y MIPYMES con respecto a este apoyo a estos gremios y a todas las MIPYMES para poder alcanzar, ¿verdad?, el salario mínimo y que no haya una presión sobre estas empresas. Será de 22.000 pesos fijo por trabajador y será decreciente para empresas medianas. ¿Esto qué significa? Que también las empresas tendrán que absorber, ¿verdad?, el costo del salario mínimo. ¿Cuánto será esto? Las pymes deberán hacerse cargo de 28.000 pesos de aumento, porque se va a aumentar 50.000 pesos el salario mínimo, ¿verdad? Y los otros serán 22.000 fijos a cargo del Estado. Exacto. Por lo tanto, las empresas también tendrán que absorber el 56% de este incremento del salario mínimo. Hay personas que no están de acuerdo, hay gremios que no están de acuerdo, y les quiero preguntar a ustedes si esto les parece suficiente, si el cargo del Estado no debiese ser mayor en cuanto al apoyo de las MIPYMES y también con respecto al periodo y contexto inflacionario que estamos viviendo. Tal vez los 400.000 pesos ya no hacen tanto sentido como antes, ¿verdad?, con respecto a la gradualidad que se quería implementar hasta llegar a los 500.000 pesos. Alcalde Henry Campos. Pero bueno, yo creo que hoy día había que hacer algunas correcciones, particularmente considerando el aumento de la vía. Las cosas siguen subiendo y evidentemente hay varios factores que determinan eso. La pandemia comenzó a generar un factor de aumento. Luego, evidentemente, también golpean los excesivos bonos o subsidios que se entregan a la ciudadanía, y el otro elemento y el otro factor que se está dando hoy día aquí en contexto internacional, que es la guerra que tenemos en Rusia y Ucrania. Desde esa perspectiva también había que hacer un ajuste, porque hoy día, mire, los trabajadores del sector público tuvieron su reajuste entre el 2021 y el 2022, pero no teníamos un incremento de sueldo mínimo como el que se esperaba, y evidentemente hoy día llegar a este acuerdo habla del esfuerzo que tienen que hacer dos sectores, tanto el Estado como también las empresas. Y yo entiendo que este es un acuerdo en donde se trata de compatibilizar ambos mundos, porque si el Estado solo hiciera el aumento, sería un subsidio, generaría mayor gasto público con los efectos que puede generar esto en la economía. Y por otro lado están las empresas que también han visto
en muchos casos se han visto complicadas con esta crisis económica que se está viviendo, con estos procesos inflacionarios, y también hubiera sido un efecto nocivo para haberse hecho cargo solo ellos. Por eso creo que esta medida que hoy día se hace de llegar a un acuerdo en donde tanto trabajador, claro, el empleador, el privado, como el Estado se hacen cargo de este aumento, creo que es una de las medidas valorables en este sentido. Alcaldesa Ana Albornoz. Bueno, yo estoy de acuerdo. La verdad es que era la meta. ¿Se acuerdan ustedes que la vocera de gobierno lo anunció, que la meta para este año eran 400.000 pesos? Había que establecer la gradualidad y para eso se requería un acuerdo. Este acuerdo fue complicado, pero se logró llegar a un entendimiento que en el fondo considere todas las variables que señalaba el colega, por la inflación, también el costo de la vida, la inflación en la macroeconomía y el costo de la vida que tiene para las personas. Nosotros lo traducíamos, siempre lo queremos traducir a la realidad. Para poner un ejemplo, en Santa Juana el pasaje cuesta 1.200 pesos. La mayoría de nuestros vecinos y vecinas ganan el sueldo mínimo. 1.200 más 1.200, 3 personas en la familia que viajen, es insostenible. Entonces el aumento de la vida, el aceite y todas las cosas que sabemos hacen que la gente necesite también este alivio, y por otra parte tiene que ser una cosa intermedia, bien criteriosa, para que sea el Estado el que apoye a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo a las pequeñas, y además tenga la gradualidad de vida para que no afecte la macroeconomía. Y en ese sentido había gremios que lo discutían, pero finalmente se llegó a un acuerdo, y es la forma como el gobierno quiere trabajar. Ana, en breve nosotros comentamos esto también porque se ve mucho en las redes sociales. A veces no hay que hacerle tanto eco a las redes sociales porque no son muy colaborativos aquellos que están detrás de los computadores, pero lo cierto es que se compara mucho las ayudas sociales en el gobierno anterior, que quizás no fueron de voluntad del propio gobierno, pero sí el Congreso dio salida a mayores bonos, ¿verdad? A mayor liquidez a la ciudadanía en un contexto de pandemia, es cierto. Ahora no estamos en este contexto, pero también se tiende a comparar, ¿verdad?, esta ayuda con respecto al ajuste de la canasta básica, que son alrededor de 6.000, 7.000 pesos, ¿verdad? Y se compara mucho esa ayuda social, los 50.000 pesos de subida, de incremento del sueldo mínimo, en comparación, ¿verdad?, con las medidas que habían el año pasado. Es decir, eso ya todo no va a seguir, todos los IFE, ¿verdad? El IFE laboral persistirá en un tiempo más, pero se hace esta comparación a veces un poco mañosa, que el gobierno anterior sí tuvo mayor disposición, tanto el Congreso o el gobierno, a mayores ayudas sociales con respecto a la liquidez y a bonos. ¿Cómo se responde a eso? Bueno, yo creo que siempre es importante tener en cuenta la realidad. No hay que ser tan populista en esto, y lo que se está haciendo es crear empleos. Y es otro momento. Como tú bien dijiste, estaba la pandemia. Yo creo que además estamos en una situación de inflación distinta, que es bastante compleja para llevar a cabo, y nosotros tenemos en nuestra realidad un montón de falta de puestos laborales. Por ejemplo, en Santa Juana estamos llamando hace mucho tiempo a maestros carpinteros y no encontramos, no tenemos choferes. Entonces también tenemos una situación compleja, y por otra parte encontramos que tenemos que reactivar el empleo porque no podemos vivir de bono. Ustedes saben la situación en la región del Biobío, me voy a referir yo nomás porque yo creo que es importante contextualizar las cosas. La situación de Lota y Coronel con los proempleos. O sea, mata la vida, la economía local de una comuna. Entonces, en el fondo, está bien, nosotros tenemos que aumentar el salario mínimo, tenemos que fomentar el empleo, y se están creando 500.000 nuevos empleos, y lo que es para mí súper importante desde el plan Chile Apoya, por ejemplo, con la agricultura, Siembra por Chile, es muy importante también que todavía no se ha anunciado, pero yo espero que se haga. Yo voy a ser promotora de eso, el plan Joven Rural, para que las personas rurales tengan una especie de progresar y volver al campo a cultivar la agroecología y hacer soberanía alimentaria, y todo eso reactiva la economía, y es lo que necesitamos en este momento. Entonces yo creo que lo más responsable, y ha habido amplio consenso en eso, es crear empleo, sacar este salario mínimo con un consenso de todos los actores de la sociedad, tanto los privados como los públicos y los gremios, para poder empujar gradualmente los cambios que se necesitan. Alcalde Henry Campos, alcalde de Talcahuano, ¿qué te parece a ti una comparación mañosa de los subsidios Piñera
versus los subsidios Boric, o te parece legítima esta comparación? O sea, evidentemente siempre se comparan los gobiernos y unos con otros, así como comparan las administraciones municipales unas con otras. Evidentemente se compara el pasado con el presente, y el presente se comparará con el futuro. Lo que ocurre es que en un momento determinado el presidente Piñera, tomando en consideración los antecedentes que teníamos en la economía, sabíamos que había habido una falta de trabajo durante mucho tiempo, la gente no estaba yendo, y se aplicaron algunas medidas correctivas para poder tener ingresos y para que no subsistieran o para que las personas no pasaran hambre, y es que se aplican los IFE, se aplica el IFE laboral, se aplican los subsidios y todo este esquema de subsidios que entregó el gobierno. Yo quiero corregir, hoy día nos faltan empleos. Les quiero dar un dato. El año 2021 hubo para la comuna de Talcahuano una solicitud a nuestra OMIL de cerca de 3.000 empleos. Es decir, había puestos de empleo, empresas que estaban solicitando empleos. Lo que faltan son trabajadores. Solo se pudieron colocar 583 trabajadores en puestos de trabajo. Es decir, quedaron, eran 3.300, quedaron cerca de 2.500 vacantes disponibles. Lo que nos está diciendo es que hoy día el comportamiento del mercado laboral es que las personas no quieren hacer determinados trabajos o no quieren ganar determinados sueldos. O no y están por lo calificados tanto, también, alcalde, puede ser. O no están... No les alcanza. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando... Mire, veamos el caso de los choferes. Cuando estalla la pandemia, ¿qué es lo que ocurrió? No van los niños al colegio, los furgones escolares no pudieron funcionar. Muchos los absorbimos como municipalidades, que contratamos furgones escolares para hacer el proceso de vacunación, para la entrega de medicamentos y para trasladar a los equipos sanitarios. Segundo, bajó el flujo de personas en el transporte público. Claro. ¿Qué es lo que ocurre eso? Cuando baja el flujo de personas en el transporte público, el chofer gana menos y por lo tanto tiene que buscar también otra forma de trabajo. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Que todos esos choferes o gran parte de esos choferes fueron absorbidos por la empresa privada que requería choferes para trasladar a sus trabajadores y se fueron al proyecto MAPA. Y evidentemente hoy día tenemos un 30% menos de operación del transporte público, dicho por los propios empresarios del transporte público en reuniones que hemos tenido con el gobierno regional, con los alcaldes, y por lo tanto se hace evidente que puestos de empleo hay, pero no hay personas que estén dispuestas a trabajar. Desde esa perspectiva es importante, claro, podemos crear más de 500.000 puestos de empleo para tratar de reactivar la economía. Pero si no tenemos las personas, esos 500.000 puestos de empleo o esa expansión económica que se haga por parte del Estado va a generar cero ingresos. O sea, tú lo que está diciendo, alcalde, es que los puestos de trabajo ya están creados, lo que faltan son trabajadores. ¿Eso es o no? Efectivamente, hoy día tenemos un problema de trabajadores. Pregunten en cualquier restaurante se encuentran coperos. Pregunten cómo ha sido difícil poder atender locales comerciales, encontrar gente que atienda locales comerciales. Sí, bodegueros, faltan bodegueros, en fin, incluso hace mucho tiempo que no veía en las obras, en los edificios que están construyendo se necesita albañil y otras cosas igual específicas. Yo creo que toda esta masa universitaria que ingresó a clases presenciales también va a fomentar esos empleos. Oye, pero yo quiero preguntarle, porque recién la alcaldesa antes estaban dijo, en las casas. La alcaldesa Ana Albornoz dice, no les alcanza, alcancé a decir, alcaldesa. Y resulta que lo que pasa... ¿Crees tú que con el alza del sueldo mínimo volverá el interés por trabajar para las personas que están ganando menos plata, los más pobres? Porque evidentemente, como dice el alcalde, ganan más en empleos informales. Claro, ganan más en empleos informales. Si eso es una realidad. Es un ingrediente. A mí mis vecinas me dicen, ¿cómo yo, con el sueldo mínimo que había, y probablemente también con el que hay, que se incentiva un poco más, pago los pasajes para ir a trabajar, porque en Santa Juana no hay buena locomoción, dejo a mis hijos, porque no tenemos un sistema de cuidado de menores que sea total para que puedan ir a trabajar, y que trabajan de temporeras y de trabajadoras de casa particular? Pero también escuché por ahí que era importante la calificación, ¿cierto? Sí. Y eso también es cierto. Tenemos nosotros una mesa con las forestales, a ellas les faltan trabajadores, pero no tenemos un liceo técnico que tenga maquinaria. No, las mujeres tenemos una mujer, Viviana, que le manda un saludo, que maneja maquinaria forestal. Y hay 3 mujeres a nivel nacional. Entonces, dice que ella es plenamente capaz y que tuvo que ir a formarse a otra región, porque aquí en la región del Biobío no había nada. Entonces, también, si nos faltan operadores, podemos mirar a las mujeres que han sido las más castigadas en esta pandemia, y tenemos que fomentar la capacitación.
tenemos que fomentar que vaya subiendo gradualmente el sueldo mínimo, el cuidado de los hijos, y de esa manera vamos a poder, esos puestos que ofrecemos van a ser interesantes y útiles para los trabajadores y las trabajadoras. En este momento es insostenible que alguien, como te decía yo, pague el transporte, cuide a los hijos, haga el aseo de su casa y además pague su colación con ese sueldo. Mejor se quedaba con el IFE. Entonces, por eso es que tenemos que hacer medidas que de verdad reactiven la economía, y yo creo que en el fondo, sí, estamos de acuerdo en eso, independiente de nuestras posturas políticas. Hay que crear mejores oportunidades para nuestros vecinos y vecinas, y sobre todo la región del Biobío era una región muy pujante. Los proempleos, irresponsabilidades políticas, irresponsabilidades económicas, falta de inversión pública, hizo que esta región, que era la segunda región o la más importante de Chile, hoy se encuentra en el ostracismo. Pero nadie ha podido terminar con los proempleos, alcaldesa. Nadie ha terminado los proempleos. Yo le aseguro que apenas se diga terminemos el proempleo, va a ser una hecatombe. O sea, no pudo... Yo no digo que los quiera terminar, digo que son procesos que deprimieron nuestra economía regional. ¿Sí? Entonces ahora nosotros tenemos que buscar una salida para poder solucionar eso. Nos queda muy poco tiempo, alcalde. Usted con la palabra. Yo quiero señalar que no veo tan negativo. Si uno mira la cifra de la región del Biobío, la región del Biobío es una de las regiones más exportadoras del país. Desde aquí sale la mayor exportación a través de los puertos. Los puertos constituyen el 34% del Producto Interno del país. No me mueven la cabeza, son cifras que desarrollan economía. No, pero ¿cómo llegan los vecinos y vecinas? Ese es el tema. Desde el punto de vista de la logística, que se desarrolla en la región del Biobío constituye el 54% del Producto Interno Bruto de Chile. Entonces, a mí sí, pero ¿cómo llegan nuestros vecinos? Esas riquezas se van a otros, Henry. Lo que le quiero decir yo, alcaldesa, es que usted en sus declaraciones ha defendido y ha atacado el sueldo mínimo del presidente Boric, y ha dicho que lo mejor era el IFE del presidente Piñera. Lo que hay que señalar, una cosa súper importante en esto, los proempleos fueron en un momento sumamente complejo para la región del Biobío desde el año 2006, y particularmente con la crisis subprime, fueron un elemento para poder entregar recursos a familias que no lo tenían. Lo que hizo el gobierno del presidente Piñera a través del Ministerio del Trabajo y del subsecretario Fernando Araf, y esto lo voy a decir porque fui garante de ese acuerdo con los proempleos, fue generar un plan de retiro de los proempleos que se ha llevado a cabo y que se llevó a cabo durante el 2020 y durante el 2021, en donde se les entregaban pensiones y ellos salían y esos cupos no se renovaban. Por lo tanto, hoy día hay una planificación que este gobierno tiene que recogerla y tiene que seguir haciéndola para que las personas también tengan la posibilidad de buscar trabajo en otros lugares. Y en procesos de capacitación, nosotros como municipalidades también tenemos que ser capaces de hacer acuerdos a través de nuestra OMIL, de generar procesos de capacitación con el CENSE para poder entregar herramientas, y con estas herramientas las personas puedan acceder al mercado laboral. Lo que sí yo veo que de repente parece que tenemos una mirada etnocentrista y nos quedamos solo mirando la región y no hacemos una comparativa a nivel nacional. Evidentemente esta región puede mucho más. Yo creo que a través de la activación de los puertos, no solo desde la exportación, sino desde la importación, pudiéramos generar mucho mayor trabajo, pero para eso requerimos también mejorar otras condiciones de nuestra región, mejoras en conectividad, mejoras en espacios para poder almacenar la carga, y desde esta perspectiva podríamos ser no solo un puerto de salida, sino un puerto de entrada a muchos productos y a la economía regional y nacional. Alcaldesa, un minuto, porque quieres decir algo tú, me imagino. De verdad, un minuto, porque se nos fue todo el tiempo. Es que yo fui abogada asesora de los puertos durante muchos años, orgullosamente, y sé que las ganancias de los puertos se van a los grandes conglomerados, a Bonapen, a Arauco, que es el dueño del Puerto Coronel, y así sucesivamente. Nosotros lo que queremos es que esa región pujante que dices tú, que tiene alta parte del Producto Interno Bruto, llegue a nuestros vecinos y vecinas. Tenemos pasajes caros, tenemos pésima conectividad, y eso no lo podemos negar, y la calidad de vida en nuestra región está bajando. Tenemos problemas de todo tipo, y nuestros vecinos y vecinas esa riqueza y esa pujanza no la ven. Y ahí está el tema, cómo nosotros traducimos que los vecinos de a pie, los que andan en micro, los que van a los consultorios, tengan una mejor calidad de vida. Y yo creo que en eso tenemos una falla enorme en la región del Biobío y tenemos que arreglarla. Evidentemente tú dices que se han hecho planes de retiro de los proempleos, porque tú sabes que afectan a las economías locales. Entonces, en el fondo, es un proceso en el que estamos de acuerdo. Yo no he dicho que tengan que retirarse porque quedarían muchas familias
sin comer, y eso es efectivo, igual que la superación del modelo forestal. No tenemos agua, pero sabemos que tenemos obreros forestales que tienen que trabajar. Entonces todo eso requiere un círculo virtuoso de ponerse de acuerdo por el bien de nuestra región y el bien de nuestro país. Alcaldesa, muchas gracias, estuvimos en el tiempo. Muchas gracias, alcalde. Gracias. Los jueves de los alcaldes son siempre bravos. Nos encontramos el otro jueves, ¿eh? Que Buen estén muy día. bien. Solo para despedirme, para decir que la productividad no cae desde el cielo, hay que hacerlo. Sí. Y la tiene que hacer la empresa, la tiene que hacer el Estado. Por eso. Gracias, alcalde. Por Gracias, eso lo que alcaldesa. estamos haciendo. Pues. Chao, chao. Nos vemos, que estén bien. 2 minutos chao. faltan para las 9.